julio arranca en la Asamblea con un nuevo pleno. El consejero de Economía ha comparecido a petición propia para explicar el sexto Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, al que se destinarán 844 millones de euros hasta 2020. Más controvertida resultaba la propuesta de los populares para reabrir el diálogo en torno al nuevo decreto sobre conciertos educativos, una iniciativa que rechazaban PSOE y Podemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además del Pleno, los grupos han estado muy atentos a los últimos datos de paro que bajó durante el mes de junio. Se trata del quinto descenso consecutivo, un asunto con el que iniciamos nuestro sumario. El último mes deja 3.422 desempleados menos en Extremadura, lo que sitúa la cifra total de parados en 105.137. Para el Ejecutivo extremeño y los socialistas, las políticas de la Junta están surtiendo efecto. La oposición reconoce los buenos datos, pero recuerda que la región registra la mayor tasa de paro de todo el país y critica la precariedad de los contratos. ¿Un empleo precario? El martes, Guillermo Fernández Vara cumplía 2 años al frente de la Junta de Extremadura, un tiempo en el que, dice el Gobierno, se ha recuperado la paz social en la comunidad, pero en el que el jefe del Ejecutivo no ha cumplido todas sus promesas. Media legislatura de la que también han hecho balance PP, Podemos y Ciudadanos. En su opinión, a Vara le falta pulso político. También esta semana los miembros de la mesa de la Asamblea han viajado a Madrid para mantener un encuentro con sus homólogos en el Congreso de los Diputados. Es la primera visita de este tipo que mantiene la Cámara Baja con un Parlamento autonómico. En ella han intercambiado experiencias y conocido los tesoros de la institución. Además, no han podido evitar ponerse en el lugar de sus referentes políticos. Luego lo vemos. Tras varias semanas de intensa actividad en la Asamblea, el primer pleno del mes de julio ha sido muy corto, algo más de 2 horas. El punto más polémico ha girado en torno a la educación concertada. El Partido Popular ha presentado una iniciativa para negociar con la comunidad educativa el nuevo decreto de conciertos que califica de decretazo. Le ha respaldado Ciudadanos, pero PSOE y Podemos han votado en contra. Los socialistas acusan a los populares de engañar a los padres. Los populares, apoyados por Ciudadanos, han abanderado la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. También han criticado las condiciones que establece el decreto para poder concertar. Es un decreto que ya nació rechazado por la comunidad educativa y especialmente por la comunidad educativa concertada. Es una vuelta de tuerca más en la política de asfixia de la Junta de Extremadura al sector de la concertada. Lo que no se puede hacer es intentar vertebrar una educación en Extremadura que ideológicamente no quede más remedio de ir por un camino que la Administración pública va imponiendo. Los socialistas mantienen que el decreto nace por la caducidad del anterior y han querido dejar claro los principios sobre los que se construye esta norma. Libertad de enseñanza, dotación presupuestaria y libertad y derecho de igualdad para todos, para una enseñanza digna, que es por la que lucha la Junta de Extremadura. Podemos propone eliminar de una forma progresiva los conciertos educativos, dicen, innecesarios. Comenzando por la escolarización de 3 a 6 años y por las unidades de primaria innecesarias. Esta sería solo una parte más de las medidas necesarias para modernizar nuestro sistema educativo. Una realidad que también contempla que más de 24.000 extremeños cursan sus estudios en alguno de los 77 centros concertados de la región. Sí salía adelante otra propuesta del Grupo Popular para que el Gobierno regional analice el estado de la climatización en los hospitales extremeños, centros sociosanitarios y residencias. El PP insiste en que la ola de calor del mes de junio ha provocado numerosas situaciones de alarma entre enfermos, niños y mayores. La iniciativa ha sido apoyada por el resto de la oposición, pero rechazada por el PSOE. Los socialistas reprochan a los populares que utilicen estas incidencias como arma política para dañar, dicen, la sanidad pública. Un importante problema de salud pública, por lo que debe ser un imperativo tanto ético como ético la implantación de medidas que incluyan un estudio que identifique las necesidades en el momento actual y un proyecto de inversión de futuro para que en los próximos presupuestos se pueda llevar a cabo. ¿Es que eso se está haciendo? ¿Es que acaso ustedes cuando gobernaban no lo hacían? Parece ser que no, claro. ¿Cómo lo iban a hacer si ustedes hicieron unos drásticos recortes en materia presupuestaria destinada a sanidad?
que es lo que nos ha conducido en parte a la situación actual. También en el hemiciclo el consejero de Economía explicaba todos los detalles del sexto plan I+D+I de Extremadura, que contará con un importante presupuesto, 844 millones hasta 2020. Su objetivo es fomentar la investigación como motor de desarrollo. Podemos y Ciudadanos reclaman a Navarro que se ejecute todo lo presupuestado. El Grupo Popular le acusa de sectarismo por suspender el anterior plan antes de que terminara. Muchos números destacan en el sexto plan de I+D+I de Extremadura, que se desarrollará durante 4 años. Serán 844 millones repartidos en 66 actuaciones, que pretenden estimular la investigación en la región para transformar el tejido productivo. Y con varios objetivos claros: retener el talento extremeño, lograr la excelencia y transferir ese espíritu innovador a las empresas y sociedad. Que este sexto plan regional de I+D+I debe contemplarse como una de las piezas básicas, pero una de las piezas del modelo económico que estamos desarrollando en Extremadura. Según Navarro, este plan ha sido reclamado por todo el sector científico ante los datos que, asegura, dejó la anterior legislatura. Insiste en que el gobierno del Partido Popular recortó a la mitad el gasto en I+D+I y dejó en la calle a 425 investigadores, lo que, dice, amplió la brecha con el resto de comunidades. Los populares le acusan de suspender el quinto plan antes de tiempo por sectarismo político. Por dejadez, por incapacidad, por sectarismo político, para que no obtuviese el éxito esperado, o por todo a la vez, Vara y su gobierno lo guardaron en un cajón casi 2 años. Pretenden que continuemos con un quinto plan que fracasó, que dio malísimos datos, que dejó a gente en la calle. Más coincidencia mostraron Podemos y Ciudadanos. Su principal reclamación, que se ejecute el presupuesto. A junio de 2016, de 163 propuestas que se habían presentado, tan solo 7 de ellas han resultado financiadas. No podemos permitirnos que ocurra como sucedió con el plan anterior, que se quedó en torno a un 50% de lo presupuestado. Este es un lujo que no debemos ni podemos permitirnos ya en Extremadura. Navarro volvió a poner además sobre la mesa el pacto por la ciencia ofrecido por el presidente de la Junta la pasada semana, durante el debate sobre el estado de la región. En el turno de preguntas al Gobierno conocíamos además que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales no prevé ampliar los fondos para mínimos vitales. Según su titular, este año se han reservado 4,5 millones y se han gastado 2,6 tras las 203 solicitudes presentadas por los municipios. Vergeles también se ha referido al caso concreto de Badajoz, cuyo ayuntamiento denuncia pocos recursos. Asegura que no ha justificado la mitad de la subvención solicitada. El diputado de Podemos, Daniel Hierro, le acusa de racanear estas ayudas a familias con necesidad. El enfrentamiento entre Podemos y el consejero de Sanidad se repetía a cuenta de las sustituciones del personal sanitario durante las vacaciones de verano. Según Vergeles, se está cubriendo más del 60% de las plazas de médicos y el 80% de las de enfermeros. Además, se reforzará la atención en las zonas de mayor afluencia turística. Destaca también que los contratos son más estables y que se han abierto las bolsas a los facultativos residentes. Desde la formación morada insisten en la falta de especialistas, por ejemplo, en pediatría, un problema que, reconoce el consejero, se da en todo el país. La consejera de Educación y Empleo anunciaba que el próximo 13 de septiembre, con el inicio del curso escolar, se conocerá si se regulan los deberes escolares. Una decisión que, recuerda Esther Gutiérrez, se tomará tras trabajar con la comunidad educativa y el Consejo Escolar de Extremadura. Contestaba así a una pregunta de Ciudadanos, cuya diputada la apremiaba a cumplir con el mandato que aprobaba el Pleno hace casi un año. Al margen del Pleno, la actualidad ha pasado también por los últimos datos de paro. Durante junio, 3.422 extremeños abandonaron las listas del SESPE, una bajada del 3,15% superior a la media nacional. Tanto el Ejecutivo extremeño como los grupos han hecho su particular lectura de estas cifras. El paro ha descendido en todos los sectores, excepto, curiosamente, en agricultura, por el adelanto de algunas campañas en el campo. Entre los datos positivos, además de la bajada del paro, suben los nuevos cotizantes a la Seguridad Social en más de 5.000. Para la Consejería de Educación y Empleo y los socialistas, es la muestra de que las medidas de la Junta están dando sus frutos. Esta legislatura ha bajado el paro registrado en 17.703 personas.
Es prácticamente el 14,5%. La acción del Gobierno, de la Junta de Extremadura, empieza poco a poco a dar sus frutos, pasando de una situación de crisis absoluta en la que nos encontramos en el mercado laboral hasta poner en marcha esta región. Menos triunfalistas son en la oposición. Reconocen la tendencia favorable, pero subrayan que la región sigue registrando la mayor tasa de paro del país y ponen el foco en la precariedad del empleo. Lastra el empleo y el crecimiento del empleo en lugar de impulsarlo. Y la prueba más evidente es que tenemos por primera vez en 10 años la tasa de paro más alta de todo el país. La Junta de Extremadura y su secretario de Empleo considera que es un objetivo para sacar pecho el decir que tendremos 100.000 desempleados, en el mejor de los casos, para 2019. Seguimos teniendo un empleo precario, un empleo de mala calidad, un empleo temporal. Necesitamos políticas efectivas más allá de la estacionalidad y de la temporalidad laboral. El paro también baja en el resto de España, un 2,8%. Con 98.300 desempleados menos que en mayo, el total se sitúa en algo más de 3.362.000. Podemos quiere reforzar las funciones y participación ciudadana en el Consejo Asesor del Agua y por eso ha presentado 9 alegaciones al decreto que lo regula ante la Consejería de Economía. Pretende así, dice, garantizar el servicio universal del abastecimiento de agua a todos los extremeños. Según la diputada Irene de Miguel, este organismo se ha quedado obsoleto y caduco, ya que no se reúne desde 2011. Entre otras cuestiones, propone que asuma las quejas de los usuarios o asesore a los ayuntamientos que quieran municipalizar el servicio y que se abra a la sociedad civil. Que también sean representantes de las organizaciones de consumidores, representantes de las organizaciones ecologistas, de los ayuntamientos, las personas que puedan tener voz en este tipo de organismos, porque creemos que los nuevos modelos de gobernanza asociados a la gestión del agua no solo tienen que ser transparentes, sino tienen que ser también mucho más participativos. Por primera vez en esta legislatura, los miembros de la mesa de la Asamblea viajaban el miércoles a Madrid para reunirse con sus homólogos en el Congreso de los Diputados. Una visita que tiene como objetivo intercambiar experiencias y crear sinergias entre ambas instituciones. Nosotros les acompañábamos en su recorrido por la Cámara Baja. Muy bienvenidos, y es la primera reunión que tenemos con un Parlamento autonómico y bueno, pues estamos encantados de recibiros, de atenderos y ahora de poder partir. De esta manera recibía la presidenta del Congreso de los Diputados a la comitiva extremeña, un encuentro en el que ambas instituciones han compartido impresiones con la idea de crear sinergias entre las dos cámaras. Intercambiar también pues las experiencias que estamos teniendo, así como cualquier cosa que podamos aprender del Congreso, que es el Parlamento por excelencia en España. Una lección de parlamentarismo que los miembros de la mesa han buscado en la tribuna, el techo de la Cámara Baja y también entre sus escaños. Es que aquí estuvo Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quieres que hable? Eso ya mucho, quitarle la palabra al presidente. Espérate. Si se la quitaba a Ana Pastor, el diputado Eugenio Romero, por unos instantes, el primer presidente de Podemos en la historia de las Cortes Generales. Tiene usted la palabra, señora Domínguez. En su recorrido también han conocido algunos de los tesoros del Congreso, desde un ejemplar de la Constitución de 1812 hasta la Sala del Reloj y la de Pasos Perdidos, donde se celebran las recepciones oficiales. Pero además ha habido tiempo para los encuentros más políticos. Como representante del PSOE, Blanca Martín se reunía con la dirección del Grupo Socialista, mientras que el popular Carlos Floriano ejercía como representante extremeño a las puertas de la Cámara. A ese acto en Madrid no acudía el vicepresidente segundo. Fernando Manzano visitaba en nombre de la Asamblea la localidad cacereña de Valverde de la Vera. En la mañana del miércoles, el muro de contención de su balsa de abastecimiento se rompía y dejaba estas imágenes: las calles completamente anegadas de agua y lodo. La Cámara extremeña tendía la mano al municipio y mostraba su solidaridad con los vecinos ante las evidentes pérdidas materiales. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. La tragedia sí sacudía el jueves la localidad de Jerte. Un matrimonio y 2 de sus 3 hijos, 2 niñas de 9 y 11 años, fallecían cuando hacían barranquismo. Les sorprendía una tormenta y la crecida del río. No pudieron salir del agua. Su otro hijo, un niño de 6 años, era el único que lograba sobrevivir. Hasta el municipio cacereño se desplazaba la presidenta del Parlamento extremeño,
quien mostraba sus condolencias a familiares y amigos de la familia natural de don Benito. También PSOE, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos expresaban su consternación por este terrible accidente. Prometo, por mi conciencia y honor, con lealtad al Rey y al pueblo extremeño. El martes se cumplían 2 años de este momento. Ante las puertas de la Asamblea, como sede de la soberanía popular, Guillermo Fernández Vara prometía su cargo de nuevo como presidente de la Junta de Extremadura. Era el 4 de julio de 2015. Tras 4 años en la oposición, Fernández Vara volvía a tomar las riendas del gobierno extremeño. Eso sí, esta vez sin mayoría absoluta. En el Ecuador de la legislatura echamos la vista atrás para hacer balance. No solo nosotros, también han valorado este tiempo la Junta y los distintos grupos políticos. Han pasado 2 años desde que Guillermo Fernández Vara volviera a presidir la Junta de Extremadura, pero con un tablero político distinto. No tenía mayoría y 2 nuevas fuerzas políticas entraban en juego. Sabía que no era fácil, ¿no? Llegó con una agenda del cambio y 60 promesas, entre las cumplidas la reapertura de los puntos de atención continuada, la reposición del transporte escolar y el cierre de los comercios en festivos. Con ella se puso en contra los consistorios de Cáceres y Badajoz, donde, por cierto, se han intentado fraguar 2 mociones de censura de momento frustradas. Todos los problemas que hemos ido arreglando en estos 2 años es que en Extremadura se ha recuperado cierta paz social. Y la lucha por un tren digno. Madrid ha respondido con un par de visitas y una fecha bajo el brazo. En 2019 estará listo el tren rápido. Protestas ha suscitado el polémico concurso de transporte sanitario, ahora en manos de una empresa andaluza. ¡Agua Blanca no se cierra! Entre los imprevistos, el cierre de la mina de Agua Blanca, aún sin día ni alternativa, la frustrada subasta de energía y la incertidumbre sobre la continuidad de Almaraz. Hablando en plata, si Madrid sigue necesitando la energía eléctrica que se produce en Extremadura, tendremos que recordar que Extremadura sigue necesitando el AVE que todavía no ha llegado. Reducir las cifras del paro sigue siendo la asignatura pendiente. La oposición ha pedido insistentemente una remodelación del Consejo de Gobierno que no llega. El incumplimiento del déficit también ha levantado un fuerte enfrentamiento con Montoro. Pero aún así, Extremadura tendrá que tener sus cuentas saneadas en 2019 por imposición del Ejecutivo de Rajoy. Uno de los retos que encara Vara ahora en la recta final de la legislatura. El balance de estos 2 años es muy diferente según la bancada de la Asamblea que lo realice. El PSOE insiste en que se ha producido un cambio sustancial respecto al gobierno de Monago en 3 aspectos: la devolución de derechos a los ciudadanos, la recuperación del diálogo social y la dinamización de la economía extremeña. Y se traduce evidentemente en que hoy tenemos una educación, una sanidad, una dependencia, unos servicios sociales y unas políticas de empleo dotadas de mucho más presupuesto que hace 4 años. Radicalmente contrario es el análisis de la oposición. PP y Ciudadanos coinciden en que a Guillermo Fernández Vara, dicen, le falta pulso político. Podemos le reprocha recortes, acuerdos con el PP y la consolidación de un modelo clientelar. Estamos ante un presidente ausente, con un gobierno inexistente, que está entregado a las tareas y labores varias de su partido. Una región, un presidente sin pulso y sin impulso y con cierta parálisis en las políticas que, desde luego, él mismo prometió. 2 años seguidos con el Partido Popular, vetando leyes que eran de coste cero, de transparencia, y ahora vemos cómo está salpicado de lo peor y de lo que más caracteriza al PSOE extremeño, que es el caciquismo. Por eso, advierten, se mantendrán muy atentos a la segunda mitad de mandato. Nos vamos y lo hacemos con la exposición Fotobrocense, que pueden visitar durante todo el verano en el Gran Café de Cáceres. 29 instantáneas de una nueva generación de profesionales de la imagen. Nosotros, ya saben, regresamos el próximo sábado. No nos falten y feliz semana.